tardes a todos y a todas. Bienvenidos al lugar. Soy Óscar Manrique, ya que casi todos me conocen, pero para los que no me conozcan, soy el director de este espacio. Este espacio que ha albergado la primera residencia de Festival Más Latina, que estoy haciendo junto a Kiki Pertine, y además está dirigida por Marco Mugenti. Esta residencia que he tenido además el placer de compartir y comisariar con la artista de la cual vamos a hablar hoy, Zaira González, una experiencia maravillosa. Llevamos un mes y medio trabajando aquí en el espacio, pero hemos trabajado también varios meses ya en remoto, entonces se está generando una relación muy bonita y estrecha y de la que vamos a hablar hoy. Y como invitada, pensando en cómo nutrir y aportar más a este proyecto, he decidido invitar a Alejandra Rodríguez Cunchillos. Ella es una comisaria de arte estupenda, docente en varias universidades, doctora en Historia del Arte, en Arte Contemporáneo y Coleccionismo, y con un gran afán por el arte oriental, que ahí hemos encontrado también un gran lazo entre la obra de Zaira y su investigación. Primero de todo me gustaría hablaros del nombre del proyecto que hemos estado gestionando aquí este mes y medio y que lo hemos bautizado hace un par de semanas, es Time is out of join. Esta es una frase que realmente no tiene mucho sentido, aparece en el primer capítulo de la obra Hamlet, y es una frase que él mismo dice, el personaje, cuando se encuentra con el fantasma de su padre, directamente se empieza a cuestionar si lo que está viendo, si lo que está percibiendo por los ojos es real o la realidad le está engañando. Entonces nos parecía como muy pertinente enfocarlo al proyecto que nos propuso Zaira en un primer momento para desarrollar aquí en la residencia, que ha seguido esta misma identidad, pero que ha ido mutando con todos los Open Studio que hemos ido realizando a lo largo de todas las semanas. Entonces me gustaría comenzar esta breve charla. Siempre cuando hablo de charla me gusta que sea de una manera horizontal. O sea, las preguntas para el final, pero si alguien tiene algo que comentar también, bienvenido sea. Para eso estamos, ¿no? Para aprender y para sumar siempre. Y me gustaría preguntarte a ti, Zaira, ¿qué significa esta frase, si recuerdas esa conversación ese día en el que nació, qué significa para ti dentro de este proyecto? Parte de la frase me lleva como a estos tiempos convulsos en los que habitamos en esta contemporaneidad, ¿no? Que es una franja como confusa dentro de lo analógico y lo digital, es como una especie de era de la inmediatez que nos envuelve dentro de un caos. Creo que me tomo de ahí para partir con ella, ¿no? Sí, o sea, cuando mirábamos un poco cuál sería la traducción exacta, era como una especie de... Paul Preciado lo menciona, que el tiempo está como desajustado. ¿Tú Alejandra, como comisaria, crees que este tiempo en el mundo del arte está desajustado? Yo, quería dar las gracias, antes de nada, a Kiki, a Óscar, a Zaira también por invitarme a participar aquí, ¿no? Por tener en cuenta mi voz o mis opiniones también en este discurso y mi participación. Y es algo que, cuando conocimos la obra de ella, que también hemos estado conversando sobre estas cuestiones, hablábamos eso de el tiempo desajustado en el arte depende, ¿no? Depende de qué obras, depende de qué artistas, y hablábamos de eso, de cómo, al fin y al cabo, si el tiempo tiene una serie de consecuencias, ¿no? Esto se manifiesta en la obra del artista, es decir, que la obra esté desajustada realmente habla de ese tiempo que quizá también está teniendo toda una serie de consecuencias que se están generando, y esto por lo tanto se está buscando en el artista también, la inmediatez, ¿no? Has nombrado este concepto. Cuando vas a ferias, cuando visitas galerías, cuando vas a los estudios de los artistas, muchas veces percibes esa inmediatez que se está dando en un tiempo que el ajuste, el ritmo, el tiempo, por así decirlo, ¿no? Está como extraño, ¿no? Como acelerado, que es un poco en ese ritmo que todos vivimos, y es consecuencia al fin y al cabo del contexto en el que nos encontramos. Entonces, por un lado, me parece muy justo que ese tiempo esté desajustado, porque al fin y al cabo sí que habla realmente de nuestra contemporaneidad, y lo decíamos, ¿no? Es lo que un artista trata de realmente plasmar. Por otro lado, no estoy de acuerdo con que esté desajustado, porque creo que habría que trabajar con otros tiempos, ¿no? Realmente sería necesario.
Bueno, entonces, Bauman plantea el tiempo líquido, ¿no? También como Eso es. un tiempo que se diluye, que por ejemplo los empleos ya no son empleos fijos con contratos largos, ya contratamos freelance, ya vivimos como un scroll, ya hoy soy una cosa, mañana otra y pasado otra, ¿no? Yo creo que eso forma parte de esa confusión que yo digo compulsar. ¿Y cómo has vivido tú aquí en el espacio? ¿No? Porque de repente, o sea, la residencia te saca de tu contexto, además en nuestro país lo que es llegar, llegas a un país, bueno, no es la primera vez que estás haciendo una residencia, es la segunda, también con Boom, pero ¿qué supone para ti de repente dejar todo y encerrarte en esta cápsula de tiempo? Complejo, porque la situación del país en el que yo vengo te somete a una constante supervivencia. Entonces el tiempo del artista es el tiempo que se ocupa en sobrellevar el día a día, en solucionar medicinas, en hacer resolver algún problema técnico, etcétera, 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 ¿no? España, para mí la sorpresa ha sido que primero no tienen como que las mismas conversaciones, o sea, porque no tienen las mismas necesidades. Entonces es un espacio de silencio que se agradece, porque no está la queja constante, ¿no? Que es algo, una cualidad que allá se vive en el 80% de la población, ¿no? Y eso me ofrece el espacio de silencio, porque el ruido muchas veces es ese día a día, ese cotidiano, ese supervivir, ese resolverlo, y venir a una residencia que te da el espacio solamente para desarrollar una obra, una investigación, es algo que se agradece. Por lo mismo, o sea, cuando yo me planteo el proyecto, mi proceso creativo responde siempre a las problemáticas sociales, ¿no? A los sistemas de poder, a la manera en que nos relacionamos con el mundo, con el otro y con el hábitat. Entonces se ven esas problemáticas en la mayoría de las obras, de las piezas. Bueno, me recuerda un poco, volviendo un poco a este título, ¿no? En realidad, o sea, entre otros, hace como una investigación de este concepto, ¿no? Y habla como de una metáfora de la injusticia temporal, ¿no? que vivimos, o cómo volvemos, ¿no? A este algo como cíclico, claro, ¿no? o sea, el punto al que iba a llegar es que cuando llegas a este lugar que te ofrece ese silencio, tienes tiempo para la reflexión, tienes tiempo para la investigación, tienes tiempo para la contemplación, ¿no? Que es algo que yo creo que este tiempo nos quita, o por lo menos lo que yo experimento allá, o sea, y parte del propósito del proyecto al enviarlo para acá era, bueno, vamos a problematizar, ya yo venía como en una búsqueda personal con mi propia investigación de la que me estaba sintiendo un poco cansada, y he buscado las formas de problematizarme hasta que caigo como que en este proyecto que tiene que ver con el modo de percibir, ¿no? Y cómo percibimos la realidad hoy en día a través de aparatos digitales. O sea, preferible ver si está lloviendo, bueno, pues veo el clima, ni siquiera me asomo por la ventana, no, por poner un ejemplo exagerado, pero que es una realidad. Entonces, partiendo de eso, yo digo, bueno, ¿cómo me sigo problematizando? Y entro en el modo de visión de las cámaras infrarrojas, ¿no? Entonces, estaba trabajando las cámaras de visión nocturna, el modo de visión nocturna, y lo que desarrollamos aquí en el proyecto es la cámara de visión térmica. Como para partir de eso, pues como para ir buscando cómo salir de mi zona de confort, ¿no? La sorpresa es que cuando llego a la residencia y empiezo a desarrollar la investigación al 100% de lleno, claro, con ese espacio, ese silencio que le digo, pues se vivieron como varios momentos de frustración del proceso porque es algo como nuevo, es una paleta completamente distinta. En 6 semanas no siento que da como el tiempo para madurar algo que apenas está iniciando, ¿no? Y bueno, también como que entender los tiempos de creación, ¿no? Los tiempos del artista sin generar frustración, ¿no? O sea, la pintura tiene su ritmo, demanda su tiempo, la pintura dialoga contigo, o sea, por más que tú la quieras llevar a un camino, ella te va direccionando, ¿no? Y bueno, aquí me encontré con eso y me parece muy rico como que partir de este espacio para profundizar en una investigación que inicia en mi trabajo y llevarme esto al país para continuar desarrollándolo. Bueno, lo que hemos decidido hacer es como sacar parte de este proceso fuera hoy. O sea, creo que entiendan que están viendo parte de un proceso, casi el inicio, porque creo que esta investigación te va a dar para largo tiempo. De hecho, si ves también como
las notas son como ese texto curatorial que yo estaba haciendo, acompañándola a través de nuestras charlas, pues es un poco también fragmentado, ¿no? Porque es parte de ese proceso. Me ha gustado mucho el tema de la crítica política a través de la pintura, pero vamos a volver antes a eso, pero como estamos también como percibimos la imagen hoy, o sea, la realidad a través de la cámara. Y una pregunta un poco dirigida hacia ti también, ¿no? ¿Crees que la pintura puede transmitir una verdad diferente? O sea, sobre todo cuando la fotografía o el vídeo es uno de los medios más manipulados hoy en día. ¿Crees que la pintura puede ser dentro del arte, una de las salvadoras defensora de la verdad? Es una pregunta muy compleja. O sea, realmente también depende, ¿no? de muchos factores y de la honestidad que hay detrás del artista o del interés que tenga. También, ya que hablábamos, ¿no? ya que hablábamos de esta idea de la digitalización, es verdad que la fotografía, ¿no? pues captura una parte que se fija, pero la pintura también, al fin y al cabo, el artista decide que pinta, ¿no? Y con las nuevas herramientas digitales que hay hoy, pues es verdad que se puede engañar, ¿no? Y de hecho se habla muchas veces, hay muchos artistas que trabajan esta idea de conceptualmente, ¿no? de cómo se cree más hoy a una tecnología, a una cámara mismamente, ¿no? que a la propia realidad. O sea, realmente es preocupante, ¿no? que tenga más valor esa imagen digital, en muchos casos, ya no en el arte, que la propia palabra. ¿Dónde ha quedado el valor de la palabra? ¿no? Es decir, lo único que queremos es ese documento. Entonces es verdad que la pintura, que también podría jugar con ese engaño y ha jugado a lo largo de la historia, no hay que ir más que al Prado y ver lo guapos que están los reyes y las reinas, ¿no? que hay Photoshop por todos los lados también, por supuesto. Es verdad que la pintura, el hecho, bueno, hablo en concreto en el hecho de ella, ¿no? de tener esa materia y cómo ella la trabaja, es decir, como si fuese, lo hablábamos, ¿no? con esa idea de casi como una energía que de alguna manera se traslada casi de tu interior, ¿no? hacia el exterior. Podríamos hablar de un mensaje más honesto, al menos honesto con el propio artista, ¿no? de eso que quiere contar, que por supuesto también vas a contar la realidad que tú quieras, ¿no? en ese proceso, pero puede esta carga matérica también, por ejemplo, hay muchos artistas que, bueno, pues ya desde hace varias décadas, ¿no? empiezan a trabajar con todas estas formas digitales y como al sin trazo, ¿no? directamente, sin ningún tipo de materia humana. Me estoy acordando ahora de artistas incluso de los años 60, una de las primeras performers, mucho antes que Marina Abramovic, ¿no? incluso, pero que tras hacer sus performances lo que hacía era realizar pinturas de estas performances, ¿no? Absolutamente lo que hacía era como tirar casi con el bote de pintura, que no hubiera ningún tipo de traza humana. O directamente todos aquellos artistas que trabajan con lo digital, yéndome al mundo asiático, me viene ahora ya que he con una con Murakami, ¿no? Trabaja con todas esas formas de creación digital para también hablar de esa separación, ¿no? de lo real, de lo tangible. Entonces, es verdad que la pintura, es decir, los pinceles, la materia, la mezcla, el uso, el mancharte, ¿no? O sea, hay como otra implicación, ¿no? Que a lo mejor eso, pero no tiene por qué ser tampoco, es decir, cualquier herramienta, bueno, pues a veces el arte te pide una herramienta u otra y eso no quiere decir que sea más o menos veraz, pienso. Los artistas aquí sí que podrán tener una gran opinión sobre eso, ¿no? Sí, o sea, yo, bueno, creo que hay una vuelta al cuerpo de la pintura, a la materia también, precisamente por estos lenguajes digitales. Bueno, cuando hablábamos también un poco de esta materia, o sea, del cuerpo implicado en la pintura, esto fue uno de los primeros nexos que yo vi cuando pensé en vosotras dos, ¿no? en este diálogo, porque por un lado, bueno, como os comentaba, tiene toda esta investigación sobre, vamos a llamarlo arte en general, ¿no? arte oriental y con esta centralidad de este zen, ¿no? Y justamente tu tesis habla precisamente del gesto, de este gesto que pueden, bueno, tenemos varias pistas antiguas también de la idea que lo pueden comprobar, ¿no? Entonces, hablar un poco también, porque claramente fue tu tesis. Sí, yo creo que eso, como para continuar el hilo, responde a la necesidad de cada artista independientemente del medio, pero en mi caso ha funcionado la pintura por todo lo que implica, ¿no? Como ya dije, el hecho de la pausa, o sea, son tiempos distintos a los actuales, por el tema del cuerpo, o sea, manejar, es distinto trabajar en un formato grande como en un formato pequeño, pero cuando te aventuras en el formato grande,
no es el pincel, es el cuerpo completo lo que genera el gesto, ¿no? Y hablando un poco de la pincelada oriental, caigo en unos textos de la pincelada Zen, me decían así, que es lo que usan los orientales cuando hacen la caligrafía. Hay todo un tema energético que se canaliza en cada trazo, por eso cada trazo es tan limpio, ¿no? Por así decir. En mi caso, quizás no apunta a una elevación espiritual, pero sí es un mecanismo de catarsis, ¿no? O sea, es una transmutación que en mi caso sale desde acá, va subiendo, pasa el brazo, pasa la muñeca, sale a la mano y termina golpeando con el pincel, pero para mí es una carga energética que no parte solo en el trazo del pincel, sino desde el cuerpo completo. Entonces es una manera de recuperar de alguna manera lo analógico, ¿no? Lo corporal, lo animal, que también nos caracteriza, y lo espiritual, tal cual. En ese sentido, pues es un tesoro para mí la pintura como tal, como medio, ¿no? Una manera de salvarse. El otro día, justamente en una colisión de los soportes, ¿no? De este gran formato, porque nosotros vemos mucha obra tuya en pequeño formato y en pintura que no es directamente sobre el lienzo. ¿Nos puedes contar un poco de dónde viene? Que nos has dicho que es como de la situación política, económica, etc. Claro, o sea, yo desarrollo toda la investigación durante la carrera universitaria y hago la tesis con esto que te estoy hablando, el gesto y el cuerpo eran formatos grandes, y pasa el tiempo y bueno, la situación del país se va complicando al punto que tienes que decidir entre comer o comprar material. Como muchas veces dejas de comer y comprar material, pero no todo el tiempo puedes hacerlo, ¿no? Entonces eso fue un problema que fue buscando una salida interesante dentro del proceso creativo, una especie de serendipia para mí. O sea, como no tenía el recurso, empiezas a buscar la forma, porque la necesidad de hacer está en cada uno de los artistas. O sea, eso es lo que te define o no como artista, cuando no es un encargo o un mandado, sino que es algo que el cuerpo te lo grita, y pues podrás quemar 1000 trabajos y vas a volver a hacer 1000 trabajos más, porque es algo que es hasta involuntario, ¿no? Entonces, en esa misma búsqueda, empiezo a tomar soporte. O sea, digo, pues no tengo material para comprar lienzos, pues me voy con lo que tengo. Yo estoy hablando del petróleo, pues aquí hay un bote de aceite tirado en la papelera, pues están hablando de la devaluación del bolívar, el bolívar no existe. O sea, ya es un objeto inútil. Y todo el mundo tiene un montón de bolívares metidos en una gaveta, o sea, y entonces digo, bueno, voy a pintar el bolívar. ¿Qué pinto en el bolívar? Pues el pueblo, la población que está devaluada dentro del bolívar, ¿no? Y esas han sido soluciones que me ha ofrecido la crisis y el arte para seguir sobrellevando, ¿no? La investigación como de la pintura del artista, ¿no? De hecho, tú también has trabajado, recuerdo una de tus exposiciones con artistas que transmiten esa limitación de medios, entonces ahí está la resolución también de la autoría, ¿no? Sí, o sea, seguro que en la exposición lo dices, pero hay varias cosas que ha comentado que me acuerdo luego de eso, pero incluso aunque David de una manera muy fácil, ¿no? Ha hecho como esta valoración de yo no hago pintura zen, no viene desde esta parte como tan espiritual, o sea, como de una forma muy humilde diciendo yo no es mi cometido de alguna manera, pero sí tengo esa relación. A mí me parece que si nos ponemos a valorar fuera de, claro, de lo que es el zenismo, ¿no? O este tipo de pensamiento budista, mahayana en concreto y demás, que es de donde surge toda la secta zen, al fin y al cabo no deja de ser también algo que quizá es más global o incluso más biológico, ¿no? Que es como muchas veces, y has dicho una frase, ¿no? El cuerpo grita, es decir, o queremos expresar ciertos conceptos, ciertas palabras, y entonces da igual que sea una parte u otra del mundo, al fin y al cabo es una reacción, ¿no? En Japón lo llaman el ki, ¿no? Que es lo que gritan también cuando estás en karate o en tal, es como ¿qué? ¿No? Como este grito fuerte. Y a partir de ahí, un artista, en este caso un calígrafo de Shodo, que el Shodo además es el camino de la caligrafía, ¿no? Es lo que significa. Y todo que acaba en do es camino, ¿qué? Do, yu, do. O sea, es un camino y lo otro es un significado, un concepto, ¿no? Entonces, el Shodo es el camino de la caligrafía. Entonces, es ese camino también, pero es al fin y al cabo ese concepto, ese cuerpo que has dicho tú, ¿no? Gritando, expresándose. Y no sé, habéis visto esos pinceles que a veces son enormes y me parecen casi fregonas, ¿no? O sea, son enormes y ese cuerpo gritando, ese cuerpo abatido. Lo hablábamos contigo, pero de esta forma de expresarte, pero si nos vamos a un arte más cercano aquí en España,
el informalismo, por ejemplo, se está desarrollando en la posguerra, ¿no? Con toda esa fuerza, lo gestual, cuando se ve la obra de Saura, cuando se ve, aunque no sea trazo, pero los retorcidos de millares, ¿no? Todo este tipo de trabajo, y paralelamente se está desarrollando el colectivo, bueno, incluso unos años antes se está desarrollando el colectivo Butai en Japón, que es otra vez lo mismo, ¿no? Esa idea. Por eso digo que puede ser incluso algo casi más de necesidad del ser humano, es decir, algo que a lo mejor a veces tendemos como ubicarlo en unas zonas u otras del mundo, pero en realidad no dejamos de ser seres humanos con esa necesidad de expresarnos, y a veces encontramos los puntos de unión. Y en relación a, también por cerrar, ¿no?, con esa pregunta que comentaba Óscar, es verdad que a mí me sorprendió mucho, ¿no?, cuando me contaba ella, mira, pues cómo utilizo los recursos, cómo consigo eso, cómo consigo el otro. Es verdad que yo en este caso sí que he trabajado con artistas que sí que tenían acceso a más recursos, porque pues bueno, pues nos encontramos en una situación que, por mucho que aquí también nos quejemos, seamos sinceros, bastante más privilegiada que en otros lugares. O sea, la queja va a estar y no es mala, hay que seguir quejándose al fin y al cabo, ¿no? Hay que exigir lo digno para el arte y para la cultura, pero es verdad que es lo que el artista a lo largo de la historia. Óscar lo comentaba por el caso de un artista en concreto, Daniel Vera, que hicimos una, vamos a llamarlo monte o pirámide casi de 4 metros, ¿no?, que rodeaba un ascensor, y nos hubiera encantado, queríamos hablar del pigmento, pues hacerlo a la Anis Kapoor y utilizar pigmento, o sea, pero no todos somos Anis Kapoor, no tenemos los presupuestos expositivos para esto, así que bueno, pues como hacen muchas veces los artistas, buscan otros recursos para jugar al trampantojo, que esto también es algo que se lleva haciendo toda la historia, ¿no? Ese falseo de alguna manera para el objetivo, que al fin y al cabo es lo que comenta Ceira, ¿no? Yo quiero hablar del petróleo, entonces no tengo los materiales, pero sí tengo un recurso que, mira, oye, en este caso como que pues, redondea todavía mucho más el proyecto, así que es interesante esto. Hay un grito en la pintura, como las pinturas gritan, como el artista grita, y aprovecho un poco a volver un poquito hacia... ¿Sabes? Porque cuando preparábamos un poco esta charla, ayer una de las partes más bonitas de las que conversábamos era en torno a esta pregunta, ¿no? Si tu pintura intenta reparar algo o simplemente habitar esa fractura, ¿no? Hablando un poco de ese grito político en el que lo vemos presente en cualquiera de las vías que has usado. Sí, yo creo que habita esa pintura. Entramos en un debate de que si intenta reparar algo a lo que yo diría, o sea, no hay mayor pretensión en cambiar nada, porque el arte tiene la que tiene historia del arte y no ha cambiado mayor cosa. Sí pienso que es un registro histórico el arte. O sea, todo momento, todo periodo del arte va retratando a la humanidad de su tiempo, en ese sentido. Y de reparar algo, como te dije hace rato, creo que me funciona para repararme a mí. O sea, más allá de una pretensión de voy a transformar algo afuera, es primero una forma de presentar mi mirada. Mira, me parece que esto va por aquí, o me parece que esto no está bien como va, o me parece que deberíamos de virar la mirada y cuestionar esta serie de problemáticas o no. Pero fuera de eso me funciona a mí, o sea, yo pinto cuando lloro, yo pinto cuando río, o sea, entonces, de reparar, me repara. Bueno, y como el archivo histórico, ¿no?, que puede funcionar, sin embargo, si miramos a nuestra espalda, creo que eso ha sido un narciso. Sí. No, ha sido un narciso. Justamente, ¿no? Bueno, cuando hablábamos del tema de narciso, justamente, hablábamos un poco hablamos mucho del panorama político y ese narcisismo que vemos en los líderes políticos, ¿no? Pero cuando hablamos de la pintura como un registro histórico y de repente echamos la mirada a lo que tenemos aquí atrás, es una proyección de futuro también. Quizá un futuro que está... La pintura a veces, yo siempre lo digo, funciona el arte en general como el mejor oráculo del porvenir. Entonces, claro, aquí de repente vemos referencias históricas a la historia del arte, ¿no? Pero también vemos unos elementos que nos hablan un poquito de ese futuro, ¿no? Sí, porque a mí me parece que la humanidad como tal no ha tenido avances, o sea, no ha tenido evolución más allá de lo tecnológico, ¿no? Pero seguimos repitiéndonos como un loop en guerras, en conflictos, en conquistas, en envidia, en competencia, y eso como que más bien se alimenta cada vez más, esa división del uno al otro, ¿no? Ese sería mi cuestionamiento.
cuestionamiento. Entonces, claro, cuando abordo este proyecto, yo digo, me voy a apoyar de imágenes icónicas del arte pasado para ver cómo dialogo con eso nuestra contemporaneidad y tratar de generar un discurso que plantee eso mismo, pues somos un loop, ¿no? Que bueno, el proceso va depurándose, todavía estamos en eso, de parte de la investigación es continuar esa depuración y ver qué ha funcionado y qué no ha funcionado en estos 6 meses de residencia. Pero por ejemplo en esta pieza, que son las espigadoras de Millet, que habla de la condición del campesino, del trabajo de la tierra, de la condición quizás esclava, tiene muchas, o sea, podrías mirarlo por muchas aristas, ¿no? Y lo fusiono con el Perseverancia y con el Ingenuity, que son las máquinas que enviaron a Marte en el 2021 y en el 2020 para ver si hay minerales, si hay algún ¿cómo se dice?, registro de haber habido vida con anterioridad, con la intención de conquistar. Entonces, en mi manera de percibirlo es como que somos una especie de virus que vamos, colonizamos, nos apropiamos de un espacio, lo acabamos y nos mudamos, ¿no? Entonces estamos pensando, ¿cómo vamos a conquistar el siguiente planeta cuando acabemos cuando todavía estamos en un punto de inflexión para corregir los desastres que hemos hecho actualmente? Entonces no estamos pensando en corregir los desastres, sino en que voy a colonizar a Marte cuando ya acabe esto. Y olvídense que vamos a ir nosotros, ¿no? Va a ir un grupo privilegiado. Entonces, claro, en esta pintura juega un poco con esa idea. Igual la de los narcisos, o sea, parto como que el narciso de Caravaggio, pero yo lo llevo a los líderes políticos, ¿no? A los líderes políticos, algunos de los últimos 100 años, con unas características de ensimismamiento en vez de desarrollar su figura política en plan de una sociedad, se termina reflejando solamente en el ensimismamiento de la persona, se me van las palabras. Pero bueno. La idea es esa, era como recrear a estos personajes políticos que han sido cercanamente actuales, como en ese mito del narciso, en donde simplemente te regocijas de tu propio reflejo y no estás solucionando más nada. O sea, podemos ver a Chávez, podemos ver a Mussolini, podemos ver a Hitler, podemos ver a Pedro Sánchez, podemos ver a Trump, y bueno, parte de la residencia me da idea, o sea, eso quedó como ahí, pero por ejemplo yo me imagino que puede ser una pared llena de 100 políticos, ¿no? De la historia con esas características. Arrugado porque es una manera también de anular el panfleto, ¿no? Porque de alguna manera idealizamos, o sea, necesito que alguien tome las decisiones por mí, necesito que alguien dirija, y por eso como que delegamos esa responsabilidad en el Papa, en el presidente y en las figuras de autoridad que nos presenta la sociedad. Yo me burlo un poco de eso. O sea, voy a hacer como un inciso, ¿no? Porque me parece muy interesante también el hecho de ¿por qué siguen vigentes estos mitos de antaño? Tú, por ejemplo, como historiador del arte y demás, o sea, porque vemos que continuamente en el arte tú también has comisariado mucha exposición que habla mucho de pues, artistas que hablan desde la mitología, pero hablan de, ahora podemos dedicarles un minutito también a esa pieza, ¿no? Del Milagro de Mano, pero tú como historiador del arte, ¿por qué piensas que volvemos continuamente? Que hay esta necesidad, siempre a los mismos mitos, ¿no? Es que no aprendemos. Yo creo que un poco por eso mismo, ¿no? Por el que no aprendemos y, o sea, y lo que de alguna manera ha resumido Zaire, ¿no? Y al cabo es como ese loop, esa historia que parece que se repite, es decir, los mitos que conocemos y son los más famosos, pues uno de ellos es el de Narciso, ¿no? Al fin y al cabo, y no deja de repetirse porque parece eso, que como que no se reflexiona en sí sobre el mismo, es decir, lo vemos, lo apreciamos, es maravilloso y ahí se queda, ¿no? Y entonces se vuelve otra vez, se idealiza, incluso se idealiza, ¿no? Es decir, los mitos también tienen una moraleja, una enseñanza y sobre todo mitos de ese tipo, ¿no? Según el texto que cojamos, ¿no? Pero Narciso, en principio, uno de ellos dice que o sea, se queda trabado en su propio reflejo, ¿no? Se queda ensimismado consigo mismo o incluso que se puede caer al agua y muere ahogado, ¿no? Y de ahí, eso sí, una parte bellísima, nace esa planta que se llama Narciso, que por cierto, si la regaláis, tiene que ser siempre 3, no, porque si no da mala suerte. Así que, pero independientemente de esto, ¿no? Esta planta, bulbos y demás, a mí sí me gustan especialmente mucho las flores, entonces voy a la planta siempre. Pero porque hay esa necesidad constantemente de hablar de esos mismos mitos, hay muchísimos, o sea, que realmente no empezamos a mirar y demás, pero no, siempre son como esos mismos, pues quizá por esto mismo, porque
me gustaba mucho cuando comentabas la idea de que habías, por ejemplo, cogido estas obras, ¿no? Y hablabas de quiénes irán a Marte, en este caso, claro, quiénes irán a Marte, pero a quiénes iban a Marte también, a los esclavos, y al fin y al cabo, ¿no? Y ahí los esclavos, pues bueno, se volverá a repetir otra vez esa misma idea, es decir, cómo esos patrones se van repitiendo, ¿no? Quizá no, ¿cómo era la palabra que has utilizado aquí apuntado? Quizá no reparas, o te reparas para ti misma, pero sí, ya lo explico desde el lado externo, ¿no? O sea, yo no soy una artista, entonces yo no me voy a meter en este asunto de si el artista repara o no, o cómo lo siente él mismo. En este caso, dices, sí que a mí me repara, pero como espectador, yo creo que sí que hay una reparación. Mismamente, como comentaba Óscar, como vestigio, como archivo, como esas obras que puedan quedar para el tiempo, al menos sí que señalan un tema, sí que hacen pensar sobre ese tema, ¿no? Es decir, nosotros de repente vemos esto, lo reconocemos, y bueno, pues son las respiradores, oye, pero ¿y en Marte? ¿Y por qué? Es decir, esto es al fin y al cabo lo que tiene de interesante realmente los trabajos de arte, ¿no? Es decir, que te hagan reflexionar, que te hagan pensar, que te lleven a eso, ¿no? Es decir, esto es arte contemporáneo, que te propongan esas ideas. Entonces, pensar, si quieres, que te hagan pensar, o que te hagan reparar, o que te hagan señalar algunos temas, yo creo que para el público sí es muy positivo, aunque a veces el artista, pues eso, ¿no? El público completa, por así decir, ese trabajo, y sería a lo mejor con esta acción. Entonces sí que hay una tarea, ¿no? Que de alguna manera, aunque sea inconscientemente, pero sí que haces. Y con los mitos también, hablando de ciertos mitos, se los expones al público, este público los conoce, y lo suyo sería que todos reflexionásemos sobre ello, hiciésemos luego nuestros ejercicios en casa y tratásemos de cambiar algo, empezando por todos y cada uno de nosotros. Pero sabemos que es tarea complicada luego. Yo desde luego, como comisario de este proyecto, sí que he sufrido un proceso de reparación, porque nos hemos peleado mucho con este proyecto. No, o sea, de verdad, nosotros ha sido una afinidad desde el primer día que trabajamos esta primera conversación, y cuando me propuso el tema me pareció súper interesante, a la vez que valiente, porque venirte, y vuelvo un poco a lo mismo, ¿no? Salirte de tu país a un contexto nuevo y venir encima con una propuesta totalmente nueva, porque que todos conocíamos, ¿no? su trabajo anterior, porque ya había estado aquí en una antigua residencia, como se me contaba, pero venir con algo totalmente nuevo y tan contemporáneo, porque vuelvo, no hay visto más contemporánea que quizás esta pieza del Milagro del Maná, ¿no? que de alguna manera vuelve a este pasaje bíblico, pero nos habla de una situación que estamos viviendo en el ahora. Entonces, si quieres comentarnos un poquito de la pieza, que creo que además es la que más adelantada va en el proyecto. Sí, bueno, retomando el tema de los mitos, es un mito bíblico donde se narra la historia de los judíos atravesando el desierto cuando están en el Éxodo. Y es cuando están a punto de perecer, se supone que Dios aparta las nubes del cielo y bota el pan más sagrado, que es el maná, y con eso se alimentan y logran terminar de cruzar el desierto. Aquí hay una especie de analogía, ironía, con lo mismo, ¿no? Es como planteando el alimento que cae del cielo, pero bueno, dentro de los contextos bélicos que nos ocupan actualmente, ¿no? Va en esa línea. O sea, vuelvo un poco, vamos a centrarnos en el guión, que al final son temas tan interesantes. Pero bueno, la pintura, y eso como el subtítulo que también habíamos decidido ponerle a esta charla, ¿no? Hablando un poco de la estética crítica, y si realmente, o sea, percibes que esta relación, o sea, hay una relación entre arte y verdad, o es posible una relación entre arte y verdad. No en el sentido, ¿cómo se expresa? De la belleza griega, lo que siempre lo asimilábamos a lo largo, sino puede ser la pintura un medio crítico. Y esto es una pregunta para ambas. O sea, puede ser el nuevo medio crítico, volviendo un poco a lo que mencionábamos antes, pero quiero que bajemos a la disciplina de la pintura. De la pintura. Grandes pensadores, ¿no? Les decía eso, ¿no? Que el arte hace visible lo invisible. Entonces, partiendo de eso, ya lo ha dicho gente con mayores conocimientos, al menos que yo, con lo cual le creemos, ¿no? Es verdad que todo puede ser cuestionado, pero sí, por supuesto, o sea, incluso en la
hacemos un repaso por grandes autores de la historia y a lo mejor con otro tipo de soportes, técnicas, disciplinas, porque a lo mejor pues la pintura estaba como destinada en concreto a hacer ciertas obras porque quien pagaba exigía cierto tipo de trabajos, pero luego en su estudio, ¿no? Y en sus trabajos sí que trataban de indicar esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que está pasando. Es decir, claro, bueno, a mí es que, y lo hemos hablado, ¿no? Yo soy de Zaragoza, por lo cual Goya es de mi tierra, ¿no? Entonces, aunque luego se enfadó mucho y se vino a Madrid y no quiso saber de Zaragoza, pero incluso a mí este tipo de obras y de pincelada también, que lo hablábamos, ¿no? Yo tuve la oportunidad de subir la catedral, en la Basílica del Pilar, arriba de todo la última bóveda, que pintó Goya, y en un montacargas una vez en una restauración, te puedo asegurar que las pinceladas, o sea, vistas desde ahí arriba, yo creo que no voy a volver a subir nunca más en mi vida. Son una cosa loca, o sea, unas pinceladas que para nada te imaginas que una persona en época de Goya esté haciendo eso, ¿no? Entonces, toda esa pincelada también conecta mucho contigo y también conecta esa idea de, él trataba de alguna manera y de una forma, en Zaragoza se llama somarda, en concreto, la persona que de forma irónica trata de contar algo, ¿no? Entonces, oye, era un somarda muy duro, o sea, es que era muy maño en este caso, entonces era un somarda, ¿no? Y es eso mismo, o sea, vamos al Prado mismamente y vamos a encontrar a muchos artistas que van dejando como su verdad escondida muchas veces porque no tenían la libertad, pero es que hoy en día también hay muchos artistas que tampoco tienen la libertad. Y el otro día hablábamos también, un tema que salió era cómo y cuándo un artista cuenta la verdad, porque también está sometido el artista hoy, y hablábamos a esa visibilidad que a través de las redes, a través de la página web, es decir, ¿cómo se conoció tu obra? Pues tienes que tener Instagram, tienes que tener página web, y aquí ya no tanto, pero una visibilidad. Si tú tienes esa visibilidad, ¿hasta qué punto tú cuentas ciertas verdades? Porque hay censura, y la hay en lugares donde la censura es mayor, y hay censura también en este país y en cualquier otro contexto. ¿Y cuándo el artista muchas veces se autocensura a la hora de poner o no poner? Es decir, a veces se puede contar la verdad, porque eso a lo mejor te supone que luego una institución no quiere trabajar contigo, que una embajada no quiere darte ciertos presupuestos porque has tocado ciertos temas, que hay multitud de problemáticas. Entonces, claro que el arte y la pintura puede contar la verdad, pero quizá la pregunta sería ¿quién puede contar la verdad? ¿No? Porque dependiendo de dónde nos situemos, ¿no? Al fin y al cabo, el poder que tengamos, se puede contar más o menos la verdad. Si tú eres un artista muy jovencito, un artista o un estudioso muy jovencito, me da igual de cualquier disciplina, y quieres introducirte en algún tema que pueda ser problemático, se te acabó la carrera. A lo mejor, ¿no? Ya te tachas de... Sin embargo, a lo mejor alguien que tenga el poder ya, quizá esos son los que tienen que empezar a mover ciertas patas de la silla, ¿no? A modificarlas. Es decir, lo que pasa que muchas veces, volvemos al narciso, cuando se consigue el poder, ya uno se misma consigo mismo y se olvida de cuál es la tarea de por qué ha llegado al poder, ¿no? O cuál era ese objetivo que tenía que tener. Bueno, tu pintura es bastante crítica. Me gustaría hacerte una pregunta, volviendo un poco al entorno y al espacio. ¿Ha habido algún cambio en censura, bueno, no censurarte al viajar, a cambiar de contexto? O sea, ¿te limitas más allí o gritas más allí que aquí, o sigues manteniendo esa línea? No, o sea, en línea general es parejo, pero como experiencia personal lo pensaba hoy como cierre de la residencia, de esta residencia, o sea, porque se crean muchas expectativas al tener la oportunidad, ¿no? O sea, si tuvieses la oportunidad recurrentemente, pues quizás no, pero al tener la oportunidad se crean muchas expectativas y en donde se cruza el ego, ¿no? El ego del artista. Entonces eso genera en ocasiones un bloqueo. Podría decir que el cambio quizás ha sido ese, porque no es lo mismo trabajar, salir de la zona de confort desde tu taller donde nadie te está viendo, a aventurarte, a que me di cuenta aquí que era un problemón. O sea, cuando lo planteé yo dije, ok, normal, tal. Pero aquí fue como vivir esta experiencia y a raíz de eso establecer estas reflexiones que son recién, ¿no? Entonces el cambio podría ser ese, es como el ego se ha
haciendo, ¿no? Como cuando, no sé, puedes mandar una obra, una pieza a un salón, o qué sé yo, siempre se cruza eso, por lo menos en mi caso fue así, a lo mejor en el de otros no. Pero eso pasó hasta que lo desechas, ¿no? Y dices, ay, pero es que, ¿cómo sería si estuvieses en tu taller y nadie te está viendo? Porque al final el problema no es lo que vas a mostrarle a los demás, es lo que vas a llevarte tú de la experiencia, ¿no? Es como que si es un espacio para investigar, pues vamos a tope, vamos sin miedo a dañarla. En algún momento había ese debate, o sea, si hago esto voy a dañar la pieza, ¿no? Pero es que la pintura tiene tantas bondades, que es diferente a la talla, por ejemplo. La talla le quitaste la nariz y ya perdiste la talla, empiezas de cero. Pero la pintura no, la pintura tiene otras bondades, el lenguaje de la pintura te ofrece otras cosas, en donde yo decía, pues no la dañas, la transforma. En algún momento la desechas, pero también yo creo que hay que pasar por ese filtro, ¿no? O sea, porque si no, no avanzas, ¿no? Y parte de avanzar es dar pasos, caer, dar pasos hasta que arranques a correr, ¿no? Esa sería. A mí me gustaría marcar también tu valentía, porque, o sea, sí que hablamos de esa intimidad del taller, ¿no? Pero tu vida aquí es un taller abierto, ¿no? Entonces, demasiado abierto. O sea, y ha sido recibido, pero es verdad que todas las semanas hemos recibido visitas, además de perfiles muy interesantes, muy diversos. Entonces, sí, estás en tu intimidad, el rato que estás, ¿no? Pero ¿cómo te has sentido? Y me gusta abrir esta pregunta porque veo muchos artistas aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo te has sentido como en este taller abierto, en el que continuamente también te están lanzando opiniones en el proceso? Porque una cosa es que te hacen una opinión en la obra finalizada, pero otra cosa, durante el proceso, o sea, parece como muy duro también. Es interesante porque a mí me está ofreciendo es como certeza, más que duda. O sea, pasas en un momento muchas dudas, porque son tantas voces, porque son muchas voces las que van, y son voces ajenas que no te conocen, que realmente no tienen un filtro, entonces parte lanzan lo primero que les llega, y tú como creador lo atiendes, porque es el espectador, es la mirada externa a tu problema, porque tú puedes tener tu cuento, y a lo mejor se refleja, pero a lo mejor no. Entonces, el proceso de escuchar tantas voces en algún momento, o sea, en alguna semana, de estas 6 semanas, me estuvo haciendo ruido, pero también eran muchos aportes, o sea, no eran voces negativas, porque cada opinión es una suma. Lo que me sucedió dentro del proceso es, bueno, llega un momento en donde apagas eso y filtras, y lo que te genera inseguridad, pues lo vas a trabajar en el transcurso que sigas desarrollando arte, o sea, porque no es una cuestión que vas a solucionar de hoy para mañana. Lo que sí puedes es canalizar lo que está pasando internamente y ver de la manera más reflexiva, más madura, cómo escuchas tu propia voz también, ¿no? Porque muchas veces son sumas y hay muchos aportes también, a lo mejor son buenísimos, pero tú no estás en ese momento del proceso creativo. A lo mejor el otro está viendo algo que tú no estás viendo porque no es tu momento, ¿ves? Entonces, como que entender también eso y para mí ha sido una suma constante, o sea, hasta las crisis han sido como, se han ido canalizando a esto último, que es lo que concluyo, o sea, es enriquecedor. Yo creo que incluso lo que hablábamos, ¿no? Que tal y como habéis planteado la residencia y que se pueda ver el proceso de algo que comienza, al fin y al cabo, porque pasa muchas veces, ¿no? Que de repente a un artista se le plantea una residencia y en 1 mes y medio tiene que tener un resultado. Wow. O sea, es que no puedes empezar, es que ni siquiera puedes plantear algo muchas veces, o sea, entonces que te dejen, no sé, o que te den esa oportunidad de realmente plantearte ese proceso de residencia, que sería como ese proceso a veces aunque tengas un proyecto planteado, ¿no? Pero que realmente la residencia te permita salir a otro lugar o a otro espacio, o que vayas a hacer un proyecto. Claro, sería distinto si tienes que hacer un proyecto en concreto de ese lugar, ¿no? Pero muchas veces vas a una residencia a trabajar algo que tú tienes una idea y a lo mejor puede estar conectado con el lugar, pero que sea como eso, ¿no? Como residencia, de pensar, de reflexionar, de hacia dónde quiero ir y con la idea de estar en ese proceso y no sentirte quizá presionado por ese resultado final que ya tienes que presentar, ¿no? Porque a mí sí que me da la sensación, y lo vemos, y creo que lo vemos todos,
todos, ¿no? En este sentido de cómo lo que se presenta normalmente ahora son resultados de un mes, muchas veces, ¿no? En la obra, en los trabajos, porque un mes para un solo show en una galería y de repente tienes un montón de obras expuestas ahí y dices, wow, ¿cómo ha hecho esto en un mes? O sea, pues volviéndose loco, sinceramente, o sea, sin dormir, con una ansiedad tremenda y a no ser de que sea un proyecto, que lleva mucho tiempo, que esté muy trabajado, que esté muy mascado. O sea, a mí de repente me plantean hacer una investigación en un mes y yo les digo no. O sea, o sé cuál va a ser la respuesta, que cuando me den 3 días les voy a decir, oye, mira, no he podido. O sea, no he podido y aún así he generado una ansiedad tremenda. Entonces, yo viéndolo de esa manera, ¿no? Y entendiendo cómo muchos artistas, sobre todo, ¿no? Que quieren trabajar y además con contenido tan crítico y con tanta carga y pensando en los materiales y pensando en la pincelada y pensando en todo esto, hombre, pues es que se necesita tiempo realmente, o sea, y creo que el arte carece de tiempo a día de hoy, de tiempo para todos, o sea, de tiempo para el creador, de tiempo para el receptor, muchas veces, que no se toma el tiempo suficiente en contemplar, en trabajar, en leer, en conocer. Es decir, y tiene que ver también pues, con todo esto, ¿no? Hablamos de las sociedades líquidas de Bauman, al fin y al cabo esa inestabilidad y es hacia dónde nos lleva, ¿no? Hacia la inmediatez, el cambio constante y un poco lo que nos van metiendo en la cabeza es que eso es lo positivo, ¿no? Pues todo lo contrario, cuando haya una mañana de tiempo libre, váyanse al Prado y tengan tiempo, ¿no? Y disfruten de ese tiempo que es lo más, o sea, lo que más valor tiene realmente. Sí, y a ese respecto, pero una cosa que hemos aprendido es que no todos los artistas que vienen a una residencia de investigación y producción están en el mismo momento y que muchas veces están en su zona de confort con temas que ya dominan, donde justamente lo que están haciendo tal vez es una pequeña variable, de esto que ya conocen. Aquí una de las cosas, aunque ellos comenzaron a trabajar meses, o sea, ellos tienen, una cosa es la residencia ya aquí, pero ellos en el tema de investigación previa tienen bastante tiempo trabajando de manera remota, pero lo que hemos dicho es, si ella se va a dar a la tarea de salir de ahí de una manera tan abrupta y explorar temáticas, explorar materiales, etcétera, etcétera, esto es investigación a través de la producción. Claro. Sí, yo creo que responde a la misma pregunta de la verdad, ¿no? O sea, tú me dices, la pintura es una verdad, refleja la verdad, en ese sentido sí, pues porque viviendo del scrolling, o sea, no es igual, o sea, tú hacer una sola pintura te obliga a detenerte si sea para contemplar las 3 manchas que hiciste, no es un paseo, ¿sabes? Que es lo que consumimos actualmente. Hoy en día voy pasando páginas y realmente no estoy consiguiendo nada. ¿Qué información me queda de los 100 scrolls? Nada. Bueno, todo, lo que me interesó. En este caso para mí se vuelve una verdad en ese sentido, no desde lo analógico como tal, sino en eso, sobre todo en el que vivimos tiempos tan convulsos y acelerados que el detenerte a contemplar ya es un pecado. Estás perdiendo el tiempo. Tienes un día viendo ese lienzo en blanco. Puede ser verdad dentro de lo que entendemos como rendimiento actualmente, ¿no? Pero a mí me parece que hacer pintura, y hacer pintura en Venezuela, sobre todo, también es una manera de resistir ante todo eso, ¿no? Qué bonito. Y, de verdad, o sea, creo que el momento más bonito para nosotros en la residencia ha sido cuando nos quitamos esa mochila de tenemos que producir para este momento y dijimos, no, vamos a dedicarle y si el proyecto tiene que continuar un año más, vamos, si eso es lo que necesita, le vamos a dar 1 año, 2, los que necesite. Y en ese momento que nos quitamos la mochila fue cuando, además lo noté también a nivel visual, ¿no? Como cuando ya, o sea, se notó cuando te quitas esa presión, ¿no? Y lo que tú dices, que siempre entendemos el proceso artístico en términos de que tiene que acabar en una pared, en un cubo blanco y no nos paramos y nos detenemos a ver todo ese proceso que además aquí nos hemos puesto el foco ahí, ha sido bellísimo, no solo para nosotros y hemos aprendido mucho, sino también para la gente que ha venido y que ha visto, y que ha venido varias veces, y ha visto no solo la evolución, sino la confrontación. Yo he
visto cómo se peleaba con los lienzos, el narciso, ¿no? O sea, ese narciso que de todo. Entonces, creo que como residencia ha sido una de las cosas más nutritivas para mí como comisario, pero yo creo que para ti como artista, creo que también te ha cambiado muchas cosas, ¿no? Sí, bueno, esta es la segunda, pero creo que las dos han sido, o sea, las dos son una tremenda oportunidad, pero esta ha sido quizás más consciente el proceso, por lo mismo. Bueno, también ha habido un acompañamiento muy rico contigo. Y bueno, atravesar todas estas confrontaciones que hemos ido teniendo, en donde me han acompañado bellamente tanto Kiki como Oscar. Entonces eso hace que sea más consciente también, por lo menos, en dónde no estoy haciéndolo bien o en dónde tengo que preocuparme. Bueno, hemos hablado mucho de las problemáticas políticas y de la pintura, y a mí siempre me gusta también como darle espacio a cómo solucionamos esto. Antes, ya como para cerrar una pregunta es, ¿cómo construimos una estética del cuidado de la resistencia? No desde, hemos expuesto nuestra problemática, ¿no? Pero ¿qué cosas podemos aportar como artista, como comisaria? Y lanzo la pregunta también un poco al público, ¿cómo construimos una estética entendida, la estética como desde los parámetros ya de la estética del siglo XXI, ¿no? Desde el arte. ¿Cómo construimos esta estética de resistencia, de cuidado? ¿Cómo podemos seguir? Yo creo que es una contribución, ¿no? Realmente de todos, y como una contribución mucho más colectiva al fin y al cabo. O sea, porque al fin y al cabo ella decía, bueno, gracias a la visión del comisario, gracias a la visión de Kiki, de alguna manera, ella ya empieza a construir eso mismo. Entonces, quizá pues cambiando eso, que es bastante complejo, pero en realidad sería bastante fácil, ¿no? Depende de cómo lo veamos, al fin y al cabo. Y entonces, eso es lo que nos va a generar pues, toda una serie de preguntas que va a hacer que entre uno nos cuestionemos desde el respeto, sobre todo, ¿no? La honestidad, pero el respeto, y con la idea de construir, ¿no? en lo colectivo, y con todos esos agentes del arte que realmente sí que están por ahí, ¿no? Están por ahí, pero que realmente, o sea, están muy desligados en muchas ocasiones, ¿no? Y creo que esto es un gran error para construir todo eso, todo lo que conlleva, ¿no? Al fin y al cabo, o sea, eso, casi esa estética como eso que finalmente queda, ¿no? Y percibe el espectador, que también sería contribuidor a todo esto. Pienso. Yo creo que, o sea, va como, no sé si redondo, pero primero un principio sería como que cada uno detenerse y confrontarse consigo mismo, ¿no? ¿Dónde están las coherencias y las incoherencias de nuestras dinámicas diarias? Y a partir de ver eso va transformándose el individuo, y a partir de que se transforma el individuo, pues se genera una reacción en cadena. Empezando por un eso. Qué bonito esto lo de la reacción en cadena, y con esta cadena lanza también al público si tienen alguna pregunta o quieren contribuir a esta cadena. Sí. No, una cosa. A mí, de lo que habéis estado hablando, del tema de la temporalidad, de la prisa, de la producción y la sociedad racional del rendimiento, ¿no? Estamos tratando de moda ahora la William Pan, con todo el tema de la Asturias. Pues efectivamente, esto es un proceso de resistencia, ¿no? Desde la materialidad. Hablamos mucho de prensa virtual, de virtualidad y lo contemporáneo, lo virtual, de instalaciones interactivas y tal. No hay nada más interactivo muchas veces desde la experiencia estética, desde la creación, pensar con la materia y crear una materia consciente, ¿no? Una materia sensible que sea capaz de conectar ya no visualmente sino ápticamente de una manera compleja. Entonces, bueno, a mí te conocí cuando llegaste y los lienzos prácticamente en blanco. Y te he seguido y me encanta, y enhorabuena. yo creo que es importante las experiencias que vive un artista antes de enfocarse al arte, a la pintura. Y todos esos momentos de necesidad que tú tienes en tu país por la situación que hay en Turquía,
de alguna manera o de otra se usa como aliado para expresarte. Entonces, yo creo que un artista para expresar verdad tiene que vivir experiencias de verdad, y las experiencias de verdad no se viven en un fin de semana, porque entonces el resultado es el de un fin de semana. Entonces, antes de ponerse a lienzo, lo importante es vivir y sentir las cosas de alguna manera. En referencia a la pintura, yo creo que es lo que más verdad tiene, porque igual que la música, igual que la danza, porque el resto yo pienso que es como un subproducto, como la fotografía o lo digital, de una manera, porque hay poco que profundizar, hay poco recurso, hay poco arrecife de coral, hay de dónde sacar. Entonces, la pintura necesita meditación, necesita su tiempo. Tú puedes estar meditando, y lo digo por experiencia propia, sobre realizar una pintura, y puedes estar 20 días y la terminas en 3 horas, pero tienes que estar esos 20 días meditando sobre el trabajo que vas a realizar. Entonces, cuando tú lo tienes bien meditado, ahí el camino se allana, es como estar con el machete en la jungla y ir cortando y abriendo paso, va todo fluido. Pero cuando no va fluido es cuando estamos pensando en pintar para un público, estamos pensando en pintar para una venta, estamos pensando en pintar para tener unos resultados que todo el mundo quiere y desea. El arte es revolucionario, y tiene que serlo, y la pintura es revolucionaria porque la pintura es otro lenguaje, es el lenguaje del color, y muchas veces queremos expresar la pintura con el lenguaje de la palabra, y no se puede porque son 2 idiomas diferentes. Enhorabuena por tu trabajo, enhorabuena por este inicio de proyecto. Yo he ido siguiéndolo y la verdad es que lo que se ve, que es lo que me interesa, es honestidad. Entonces, eso es para mí lo más importante, que sea un trabajo honesto, que sea un trabajo que tenga un hilo conductor, que sea un trabajo que tenga una individualidad, y eso verdaderamente lo estás consiguiendo, y creo que me encantará ver el final del camino, la verdad. ¿Si hay alguna pregunta más? Esos afectos, la percepción y afectos, ¿no? Que es lo que ha de conseguir la pintura, ¿no? Esa sensibilización. Yo estaba pensando, cuando le estaba preguntando por la verdad en pintura, en un libro de Baudrillard que se llama Verdad en Pintura, que parte de una expresión de Gauguin que dice: le debo la verdad en pintura, y creo que lo que la pregunta apuntaba más allá de lo que decía, y no es un problema ontológico, es decir, esencialista de la pintura, sino más allá de lo que, porque Baudrillard es lo que parte de un cuadro de Van Gogh que tiene que ver con los zapatos de Van Gogh, y que algunos autores describen como unos zapatos que son urbanos, otros como unos zapatos que son rurales, y ese genera un debate, y ahí le hace pensar un poco en el acto de la pintura y lo que se dice sobre la pintura. Entonces, ¿dónde está la pintura? ¿Dónde está la verdad en pintura? ¿En lo que se dice de la pintura o en la pintura misma? El problema esencial, no el problema esencialista de la pintura, sino la pintura como, digamos, como un problema arquetípico, que fue la primera forma en que apareció la imagen, se nos dio la imagen ante nuestra presencia, la primera forma en que apareció la imagen de la humanidad a partir de la pintura. Por eso la pintura excede la noción del campo del arte, puede estar fuera dentro del campo del arte, pero tampoco es un medio más del campo del arte, digamos, un medio institucionalizado dentro del campo del arte. Por eso tenemos el Museo del Prado, por ejemplo, estamos hablando. Y en base a eso estaba pensando un poco en el trabajo de Zaira, porque bueno, yo la conozco de la universidad. Teníamos años que no nos veíamos, muchos años, más de 10 años, pero siempre pensé que el trabajo de Zaira de alguna manera hablaba de la pintura como una pulsión de conflicto, no el conflicto de aquel que habla Gilbert en el diagrama, sino más bien del conflicto sociopolítico, o la forma en que los pintores responden a los conflictos sociopolíticos, porque cuando yo las veces que he pensado en el trabajo de Zaira, porque bueno, no sigo compañero, primero yo siempre reivindico algo que me parece muy importante en la historia del arte nacional y en la historia del arte universal, es que hay muy pocas mujeres expresionistas. El trabajo de Zaira, lógicamente, de alguna manera alude, dialoga, desde una perspectiva más o menos neo-vanguardista, con el expresionismo alemán. Y cuando tú ves el expresionismo alemán, fue una pulsión frente a una decepción, desencanto por las guerras de la Primera Guerra Mundial.
y antes había estado un poco también el grito de Van Munch, que iba por la misma. Entonces, y uno piensa después en artistas como Axel Kiefer, y Axel Kiefer, lógicamente, que es diferente a la postura de Joseph Beuys, porque Joseph Beuys plantea una reorganización de la ontología del arte. Axel Kiefer utiliza el lenguaje de la pintura para de alguna manera proyectar ese mundo, ese encanto que viene después de la Segunda Guerra Mundial. Y lógicamente, cuando uno escucha todo lo que está diciendo Zaira respecto a su entorno más inmediato, que somos nosotros, que lógicamente hay un desencanto implícito que se conecta con todo ese desencanto, que es una pulsión de la pintura, y por eso esa fuerza, ¿no?, que tiene esa pincelada. Creo que tiene que haber una pulsión de respuesta a un medio que también pasó en América Latina y en el mundo, en otros movimientos como la beta política del conceptualismo en América Latina, que el conceptualismo desarrolló algunas discursividades para saltar los aparatos represivos de las dictaduras, porque los códigos no son discernibles, digeribles de manera, porque sus discursos son de manera directa, porque sus discursos son oblicuos. Y yo creo que aquí hay una pintura oblicua que de alguna manera se casa con esa pulsión, ¿no? Con esa pulsión, que me recuerda una frase de Gilles Deleuze cuando él arranca el diagrama, que él dice: un pintor, al igual que un escritor, no escribe sobre una página en blanco, lo que hace es acometer una borradura sobre esa página, porque en el fondo se enfrenta a la historia de la literatura, y esta pintura de alguna manera acomete también esa borradura, ¿no? Bueno, es como que quería decir. Qué maravilla. Se habla de las muertes de la pintura, que ha tenido 20 muertes, ¿no? Y aquí seguimos, y qué alegría que podemos estar hablando de pintura como comisarios siempre la ha defendido y siempre... Yo quería puntualizar dos cosas, y es mi opinión humilde, y es que sí, por primero hablar del Museo del Prado. El Museo del Prado es una maravilla que tenemos aquí en España para disfrutar todo el mundo de la historia de la pintura, pero también a veces pienso que puede ser una fortificación del totalitarismo y del academicismo. Entonces, hay otro tipo de pinturas donde no tenemos que seguir las leyes de la academia, y eso es lo que es el arte contemporáneo. También estoy un poco cansado del arte para mujeres, el arte para parapléjicos, el arte para... no sé, el arte es uno solo, es una unidad, y el resto lo único que pretende es separar una verdad, que es lo que verdaderamente importa, que es en este caso la pintura. Entonces, si es verdad que la mujer no ha tenido mucha suerte ni mucho reconocimiento, y han tenido más reconocimiento los hombres por la sociedad y el mundo que vivimos, pero han dejado sus señales también, y los grandes detrás han tenido una mujer en las que se han inspirado, como puede ser Paul con Janet Sobel, como puede ser Manet con Morisot, como puede ser Kandinsky con Gabriel Hunter. Entonces, yo estoy un poco cansado de esta división de exposición para mujeres, exposición para no sé qué, exposición para no sé cuánto, porque, repito, lo único que hacen es dividir lo que verdaderamente importa, que es la pintura. Y con referencia al Prado, yo el Prado lo amo, o sea, voy al Prado 3 o 4 veces por mes, entro a ver 3 o 4 cuadros y me voy, pero no deja de ser un resultado de lo que la academia mandaba y de lo que el burgués ha autorizado a realizarse a lo largo de los siglos, y eso se empieza a romper con el impresionismo y un poquito antes con Delacroix. Entonces, yo creo que el Prado está un poco, y esto es un pecado que voy a decir, pero un poco sobrevalorado dentro del mundo del arte en general. O sea, hay otras piezas, hay otro tipo de pintura, hay otro tipo de manera de expresarse, que no tenga que ser todo dentro de un contorno de una línea negra, o poniendo a un rey, o poniendo a un mito, cumpliendo las obligaciones que dictaba la academia. Y ya me voy a callar. Estaba pensando en el Museo del Futuro, ¿no? Ahora que hablabas del Prado, al fin y al cabo que sea ese emblema, ¿no?, que se ha generado, y me gustaría, o sea, estaba como imaginándome, ¿no?, cómo será dentro de 200 o 300 años el museo de lo que ahora es el arte contemporáneo.
al fin y al cabo, es decir, también de alguna manera, o sea, ¿qué artistas entrarán, ¿no?, en ese museo del arte contemporáneo, no los museos de arte contemporáneo que hay ahora, ¿no? Porque también, si de alguna manera hablábamos de esa honestidad, ¿no?, pues eso, los artistas que han hecho historia también son los que han estado ligados y vinculados a ciertas personalidades, que son los que encontramos ahora en esos lugares, es decir, o a cierto academicismo, o sea, también estilos, tendencias a las que se están sumando algunos artistas, pero sin esa honestidad de la que hablábamos. Entonces, ¿cómo sería, no? Pues hay mucho olvidado, porque normalmente muchos recordados son los que o su padre le daba los 50.000 euros para poder trabajar todo el año y poder desarrollar su trabajo, gente que no tenía contactos, pero la pintura también de alguna manera tiene su romanticismo y resiste, con personajes como Van Gogh o con personajes como otro tipo de pintores que, aunque uno no los pueda disfrutar en un museo, los puede disfrutar abriendo un libro. Entonces es responsabilidad del espectador también saber lo que está viendo y saber lo que está disfrutando, creo yo. Eso me ha gustado, lo de la responsabilidad del espectador, es un tema que bueno, hay bueno, ¿no? Los educadores, ¿no?, también tenemos esa responsabilidad. Tú ahora vas a los museos y hay un montón de gente con el móvil pasando los cuadros. Total. Entonces tú estás ahí tan tranquilo y ese museo que ya lo han convertido en un centro comercial, que lo único que falta es un Zara y un Starbucks dentro, algunos ya lo tienen. Entonces van pasando con la máquina, con el móvil, y van haciéndole fotos a los cuadros porque de alguna manera ellos creen, dentro de su ignorancia supina, que eso les va a transmitir por ciencia infusa pues el disfrute y el conocimiento de la obra. Pero no los ves pararse delante directamente de un cuadro y tomarse su tiempo. Es más, molestas. Si tú estás en una exposición, yo intento ir un martes por la tarde, un miércoles, estás disfrutando de una pieza y dedicándole 3 putos minutos a la pieza, parece que le estás jodiendo a los que están atrás, que se quieren hacer el selfie o que se quieren y piensan que has venido de Marte. Entonces la responsabilidad es del espectador. Por eso estamos jodidamente invadidos por el neopop también, por el espectador que tenemos ahora también, superficial y banal, que lo único que quiere es el impacto y confunde un poco las cosas, y si confundes las cosas es porque no has abierto un libro. ¿Y qué tengo yo que ver? ¿Qué responsable soy yo con tu ignorancia? O sea, ¿de qué soy yo responsable? Soy responsable de mi trabajo y de intentar mostrarte algo honesto, pero luego necesito también tu participación en esto y tu honestidad. Si tú lo pasas por encima como si leyeses un TVO, es que la hablaba antes con Kiki, es que estoy hasta los huevos del neopop, del Batman, del texto, del Monopoly, del Superman, y todos haciendo lo mismo. Y es que, de verdad, es que es algo para mí que se puede poner en un Corte Inglés o un Carrefour, ¿me entiendes? Pero que de repente que eso esté invadiendo también todo el mundo del arte actual, la responsabilidad es del espectador también, y un poco lo que hablábamos antes, el reflejo de la sociedad en la que vivimos. Es que... Pero también creo que hay una responsabilidad grupal. El tuyo es como hacedor, creador, artista, y luego hay otros actores, ¿sabes?, que mediadores, educadores, comisarios, gestores, que estamos aquí también para que estos espacios se creen. Sí, pero es que los comisarios estáis invadidos ahora también. Los comisarios hay mucho también que se ha hecho comisario, que era influencer hace 3 días y que ahora ya es comisario de arte. ¿Me entiendes? Y estáis invadidos por un intrusismo y eso se nota también en los puestos. Pero eso pasa en absolutamente todos los campos. Y lo importante es que el tiempo, justamente del que estamos hablando, el tiempo es el único que va a demostrar quiénes prevalecen o no, por la constancia, porque así como están ahora en esta pintura neopop, pues estarán en otra cosa dentro de un rato y después estarán otra vez con los coches, no importa. Bueno, también depende de lo que, perdóname, también depende de la cosa. Yo sí creo que uno va al Prado y por lo menos sí se educa. Por lo menos hay algo... Que hay miles de personas que pasan por el Prado a ver las cosas rápido y sin tener ni puta idea de lo que están viendo, es mucho mejor a que no pase. Por eso yo creo que no se miran por osmosis, se miran por percusión, entonces es diferente también. Pero no
yo creo que no es malo la democratización. Yo prefiero que estén ahí que en un Starbucks. Efectivamente, y aunque sea parte del recorrido turístico que estamos discutiendo, y lo sufrimos porque ir a un museo masificado en un coñazo. Pero mejor que esté masificado a que esté vacío. Sí, masificado, pero con un comportamiento de que estás en un museo, porque una de las cosas que más me pueden fastidiar estando en un museo es el murmullo. ¿Me entiendes? Es el estar hablando por el teléfono, el otro en la oficina y el que se puedan permitir esa serie de cosas, porque para poder disfrutar de una pintura también tiene que haber una serie de condiciones, creo yo, para que tú puedas disfrutar un poco de la pintura. Pero no todos estamos en la misma. Yo te digo algo, no podemos pedirle a todo el mundo que tenga una sola manera de. Sí, es cierto. O sea, y yo creo que parte de lo que todos los que estamos aquí deberíamos proponer es también entender esas diferencias y buscar las estrategias. Tal vez ustedes no como creadores, porque ustedes están en lo suyo, pero nuestro rol de los que acompañamos es buscar que las condiciones se den, que estos espacios se den y que vaya más gente al Prado y que cuando vaya pues los acompañaremos y que haya otras cosas. O sea, al final, pensar en una sola mirada nos hace igual que a veces los que criticamos, ¿sabes? Entonces yo creo que esa diversidad, ese entendimiento genera oportunidades que bien podría ser un gran agente de cambio, un gran agente de acercamiento, un gran agente de discusión, de conversación y además de desencuentro, porque qué maravilla es que no pensemos todos igual y qué maravilla es que, insisto, y estoy de acuerdo contigo, yo prefiero que tres niñitas se tomen un selfie ahí, ¿sabes? Lo prefiero a que ni siquiera hayan considerado que eso va a pasar, porque con que toda esa masa, 3, 1, genera un cambio en sí, habremos ganado. O sea, sé que suena populista y todo lo que tú quieras, pero habremos ganado. Porque esa es la batalla de lo que nosotros hacemos. Pero también es que hay una parte también interesante, ¿no? Hay que valorar la antropología de la cultura. O sea, me refiero, hay una ritualización de la presencia cultural del espectador. O sea, el propio espectador está en una exposición, ve algo, no necesariamente está viendo la obra, sino es mirar y ser visto mirando, ser visto mirando y ser visto mirando en un ámbito cultural. Entonces, en ese contexto en el que la obra no se ve, pero a uno se le ve en relación a la obra, uno va generando, yo no al menos, pero mucha gente va generando un primer pozo que luego puede activarse. O sea, va a pensar que le va a entrar la cultura por si es infusa. Pues a veces infusionarse es importante, ¿no? O sea, a veces meterse en un sitio y por inmersión, poco a poco, algo te activa, algo finalmente cala. Y a partir de entonces ya comienzas a tener una escucha-visión activa, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo creo que hay distintos niveles en el viaje. Y sí, a mí me encanta estar metido plenamente en lo que hago y hago como tú. Voy y veo 4 obras y me voy. Y me encanta sumergirme en esas piezas, ¿no? Y luego sigo buscando, sigo tal, porque soy un obsesivo. Pero hay gente que va simplemente por querer compartir la experiencia ritual de estar en el ámbito llamado cultura. Yo pienso que una de las soluciones o uno de los caminos a abrir que anchearía el camino sería potenciar la visita a los estudios de los artistas y que los mismos artistas estén en contacto con el espectador explicando su trabajo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Yo he vivido en Estados Unidos y yo quise hacer una serie de estudios abiertos hace 8 o 9 años con los artistas del barrio y me miraban como si bajase de Marte. O sea, los mismos artistas. Entonces, hay que, de alguna manera, ese puede ser el trabajo del comisario también, el hacer unas rutas, que no sea solo los museos donde están los artistas consagrados, sino lo que verdaderamente se está haciendo ahora, lo que se está cociendo, crear unas rutas. Y ahí también tiene una responsabilidad, creo, la institución. La institución debería, de alguna manera, subvencionar esto, porque yo a veces pienso que con 5 millones de euros que dan a una película de cine tú
tú sabes cuánto se podría financiar en pintura, en estudios abiertos, en actividades culturales. Entonces yo creo que eso sería un camino también para cambiar al espectador y para que el espectador entendiese el tipo de trabajo actual que se está haciendo, porque muchas veces lo contemporáneo suena a estafa. Muchas veces para el espectador el arte moderno es una cosa que no entiende y rápidamente la infravalora. Entonces ahí está el trabajo tanto del comisario como del artista para crear una serie de open studios y poder mostrar los trabajos y que se convierta en una cosa cotidiana, en algo que no sea para celebrar como el día se celebra un santo, sino una cosa que se puede hacer, pues estos circuitos que se están haciendo ahora. A mí me parece muy interesante todos estos circuitos de abrir las galerías en Carabanchel, de la gente que enseña el trabajo, y entonces ahí tenemos una subcultura que verdaderamente es de lo que se nutre la cultura y de lo que se ha nutrido siempre a lo largo de la historia del arte, vamos, de lo que se ha hecho en el underground. Entonces, menos Prado y más estudios de artistas. Recibimos la crítica. No, justamente, o sea, esta residencia se ha basado en ser open, y justamente ahora que Kiki y yo hemos estado trabajando en este festival de Más Latina, una de las propuestas principales que tenemos es esas rutas pues, de artista, porque es donde realmente se genera todo y donde están todos, ¿no? Porque luego no todo el mundo tiene el privilegio de llegar a una galería, a un museo. Les propongo un vinito. Me gustaría dar las gracias a Alejandra por siempre traer saberes a este espacio. No es la primera vez, y siempre viene con esa sonrisa, con esa energía y con tanto saber. A Celia primero por habitar y cuidar este espacio, que para mí es como parte de mí, y sobre todo por la experiencia compartida que hemos tenido, y a esta señorita que tengo enfrente a Kiki, porque, y voy a hacer la cuña publicitaria, ¿no? Por estar haciendo siempre más y más. Latina. Y por ser cada vez más latina. Así que, de verdad, muchísimas gracias a todos por crear. Y a Manuel, yo quiero darle las gracias a Manuel por acompañarnos en esto, en las buenas y en las malas. Gracias. Bueno, y gracias a todos.